Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a Emily González Cebrián Lombán. Parece que hay muchas personas aquí, pero es solo una y es la CEO y co-founder de Frogger, una plataforma de Customer Success y soporte que lo va a petar. No lo perdáis. Emily, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Emily, hemos dicho CEO, co-founder de Frogger. Se escribe como rana con ED al final, para los que nos estéis escuchando y no veáis la pantalla. Pero cuéntanos, hasta llegar a ser CEO y co-founder de Frogger, Emily ha pasado un montón de aventuras, ¿no? Cuéntanos un poco cómo llegas hasta aquí. Pues sí, efectivamente, hay como muchas Emilys dentro de esta Emily y muchas historias y aventuras que he vivido. Pues mira, antes de empezar Frogger, de hecho los 7 años anteriores vivía en Brasil, de hecho trabajaba en el mundo corporate, estaba en Abengoa y me fui allí a abrir la filial de mi empresa. Es verdad que yo siempre he tenido un perfil muy emprendedor, entonces siempre he tenido como una labor muy intrapreneur. En empresas grandes siempre era pues eso, desarrollo de nuevos mercados o apertura de filial en este caso. Y bueno, y también siempre tenía muy claro, y yo creo que casi todo el mundo que me conocía, que emprender era algo y el montar una empresa era algo que iba a estar en mi camino, ¿no? Eso y que iba a vivir una temporada en Brasil, creo que son dos cosas en las que todo el mundo, Se veía las que venir, todo el ¿no? Eso se mundo, veía sí, sí, venir. sí, todo el mundo lo veía venir. Y bueno, cuando decidió regresarme a España, sí que tenía clarísimo que iba a montar algo. No sabía específicamente qué ni con quién, aunque también tenía claro que no quería ser solo founder. Y bueno, y aquí es cuando entra en contacto conmigo Demium. Y bueno, me pareció interesante, por lo menos despertó mi curiosidad, mi interés. Y bueno, me fui a uno de los solo startups que organizan, que es como un hackathon. Y ahí fue cuando conocí a Ángel y a Juanjo, que son mis cofundadores. Y la verdad que fue toda una aventura, ¿eh? De hecho, ese fin de semana en particular, nosotros no estuvimos juntos, cada uno de nosotros estaba en un grupo diferente. Uh-huh. Y bueno, una vez que, no sé si conoces bien el proceso, porque sé que has estado con algunas personas de Mion en Sí. tu programa, pero sí, después en las 2 semanas siguientes, ahí ya fue cuando hicimos ese match. Y bueno, es de Ángel cuando me preguntan, ostras, ¿de dónde sale la idea de Frogger, no? Y yo siempre cuento que en realidad cuando nos sentamos a decidir qué es lo que íbamos a emprender, ahí es cuando Ángel nos vino con un mapita, que yo era como un mapita, y él venía con la idea de crear un SaaS para otros SaaS, ¿no? Él es desarrollador, pero además ha sido beta tester de casi, no voy a decir todos, pero muchos de los unicornios que hay a día de hoy en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y él tenía muy bien identificados puntos de dolor. Y esto fue un poco lo que da origen a Frogger. Pero ya te digo, mi historia viene de Brasil, también he sido becaria ICEX en Malasia, he vivido en varios países del mundo, siempre he tenido una vocación muy internacional, siempre me ha encantado el contacto con culturas muy diferentes, con idiomas diferentes, o sea, la diversidad es algo que creo que siempre ha estado muy presente en mi vida. Y creo que en Frogger también se empieza a ver. O sea, hay muchas de nuestras características personales que se ven en la empresa y eso mola, la verdad. Qué guay. Recordamos un poco a la gente, Demium es una, bueno, aceleradora, pero que ni siquiera coge empresas que están empezando, sino que capta los mejores talentos, como bien ha dicho Emily, los mete ahí en una sala a que piensen juntos, ahí a pensar. Y entonces, de repente, pues, lo que has comentado, ¿no? Conectas con dos Sí, sí, personas y Ángel dice, mira, yo tengo esto en la cabeza y lo veis y decís, joder, pues vamos para adelante con esto, ¿no? exacto. Sí, sabes. Es pre-idea, pre-equipo, como se definen, efectivamente. Muy bien. Así que Y bueno, pues de repente Demiu nos dice, venga, ok, para adelante con esto. ¿Y cómo fue eso?
A ver, en realidad lo que hace Demian es que selecciona a perfiles de los que van ese fin de semana, ese primer fin de semana en ese hackathon, ese All Startup, y desde ahí lo siguiente ya tiene que ocurrir de manera natural entre esos perfiles. Ujú. Por eso te decía el tema del match. O sea, se Sí. trata de que luego durante 2 semanas y van interactuando esos diferentes perfiles, se van haciendo diferentes pruebas donde tú puedes ver pues un poco cómo funcionas trabajando o viéndote trabajar con esos perfiles y desde ahí vas eligiendo. Ocurre también que hay personas que no hacen match con nadie y abandonan el Ujú. programa, ¿no? Pero en el momento que hay match, pues perfecto, ese equipo pues decide emprender su proyecto. Y yo me acuerdo que en nuestra promoción nosotros fuimos de los que más tardamos en decidirnos, ¿no? Y en ponerle, en decir, venga, hoy es el pistoletazo de salida de Frogget. Sí que mirábamos a nuestro alrededor y veíamos que la gente iba como más rápido en elegir todo, en elegir la idea, en elegir. Nosotros dábamos los pasos como más despacio, pero más firmes. También teníamos claro que nos esperaban unos cuantos años de trabajo después y que, que las primeras semanas no teníamos que correr tanto. Claro. Así que sí, esa es la historia. Y es verdad que el modelo de Demium ha ido evolucionando también, ¿sabes? Cuando nosotros entramos era un modelo, que es el que te estoy comentando. Ujú. Ahora también es más, quizás se acerca más al modelo de Venture Builder. De hecho, hay un Mm. fondo detrás en el que invierte. En nuestro momento era algo diferente. Y te digo que, de hecho, Ángel, Juanjo y yo siempre decimos que obviamente Demium nos ha aportado muchas cosas, pero lo que más nos ha aportado es la posibilidad de conocernos. De hecho, nosotros tres creo que difícilmente hubiéramos entrado en común, teníamos como círculos muy distintos. Yo además venía de haber estado casi 7 años fuera y en ese sentido creo que fue clave nuestro match. Y luego antes de que empezáramos a grabar, te comentaba que hay algo que se tiene que dar y que en nuestro caso hace que nuestro match sea muy potente y es precisamente, bueno, no solamente que tengamos backgrounds muy complementarios y que tengamos experiencia que pueda ser muy complementaria, sino que además, oye, se tiene que dar que sea tu timing para poder emprender. O sea, emprender, esto es como un deporte de los que tú practicas, que requiere mucho compromiso y de una capacidad de estar ahí y que además tienes que estar en un momento y unas circunstancias personales, familiares, que te lo permitan, ¿no? De Ujú. hecho, yo me acuerdo que yo le preguntaba a Ángel y a Juanjo, oye, pero y a nivel de vuestras familias ya saben y es como tienes que chequear porque, ostras, vas a ir a bordo con otras personas en quienes también estás invirtiendo, igual que ellos invertían en Claro. mí, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que o sea, nosotros hicimos un match y a día de hoy, el otro día justo teníamos una reunión los tres y lo comentaba Ángel, ¿no? Y, ostras, de lo que más orgullosos nos sentimos, y creo que es algo que los tres respiramos, es de las personas con las que hemos decidido emprender y que va pasando el tiempo, nos vamos viendo en situaciones muy buenas, pero otras que son más complejas Sí, sí. y ver la categoría humana, ¿sabes? Ya no solo profesional, sino humana de con quién vas, eso te llena de orgullo. Qué guay. Así que Eso hace que las cosas salgan bien luego. Sí, sí. Hombre, cuando empiezas algo así en lo que estás poniendo absolutamente todo, ¿no? todo. Cabeza, tripas, corazón y todo, Sí, sí, sí. tienes que estar a fuego con los que estés. O sea, tiene que ser una piña y que no se salte por ningún lado. Si no, eso no va a ningún sitio. Totalmente de Tal acuerdo. cual. Oye, pues cuéntanos, entonces de repente, vale, pues elegid la idea, empecéis a trabajar en ella. Cuéntanos qué es Frogger. Pues mira, Frogger nosotros lo definimos como una plataforma de Customer Success y soporte que tú has comenzado comentando, desde la que ayudamos sobre todo a negocios de suscripción, a otros SaaS y plataformas, a gestionar, optimizar el ciclo de vida de sus usuarios. Y esto va pues desde hacer un onboarding y una activación chulísimos con la posibilidad de un toque humano o de intervención humana, hasta pues la parte de upselling y de cross-selling o prevención del churn y soporte, ¿vale? Ujú. Para nosotros, dentro de nuestra visión, el Customer Success es como ese paraguas proactivo donde también se encaja una patita reactiva que sería el soporte. No entendemos el soporte totalmente desconectado, sino al contrario, muy conectado a todo ese ciclo de vida de ese usuario. De forma que cuanto mejor o cuanto más avanzas en esos procesos de onboarding y activación y más correctamente lo haces,
más vas a disminuir pues, la carga de soporte o incluso el riesgo que puedas tener en el futuro de un churn de esos usuarios. Entonces, es trabajar esa visión. De hecho, nosotros siempre decimos, o sea, en este tipo de negocios, hasta el 90% del revenue es cuidado por el departamento de Customer Success. O sea, imagínate lo importante que es gestionarlo adecuadamente y trabajarlo. Incluso hace poco había un webinar de Redpoint Ventures, que es un fondo de Estados Unidos súper enfocado en SaaS, y que decían lo importante que es que tu estrategia de Customer Success la integres ya en tu estrategia de crecimiento de la compañía desde lo más pronto posible, ¿sabes? Porque eso te va a ayudar a crecer en el largo plazo de una manera estructurada y además escalable, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, el mundo del software, los que lo conocemos bien, pues ha girado, ¿no? Ha girado totalmente, y lo que antes era sell and run, ahora de nada vale. Si el cliente no está contento, está pagándote una suscripción, tal cual nosotros pagamos Netflix o lo que sea, y mañana no ponen las series que quieres ver ahí y te vas a HBO o te vas a donde sea. O sea, Efectivamente. se acabó y no vuelves y no recomiendas. Entonces, eso es Efectivamente. Catacroc para adentro. Tal cual, tal cual. El tema del Customer Success, bueno, yo lo Es veo vital. fundamental. Es el KPI Sí, primordial ahora mismo. El que el cliente esté contento es lo único que va a hacer que crezca, que se escale, como tú dices, ¿no? Y que quiera más, que quiera consumir más funcionalidad, más usuarios, que se expanda y sobre todo que a él efectivamente. le está yendo bien. O sea, tenemos que empezar a ver el software en suscripciones SaaS, tenemos que empezar a verlo como un partnership estratégico. O sea, si tú creces, tu cliente crece y viceversa. Esto va a ser así. Así es. Si tu cliente no funciona contigo, puede que funcione con otro, pero tú te vas a la mierda. O sea, eso es así de claro. Tal cual, tal Así cual. que De hecho, sí, tal cual, siempre se habla además del time to value, ¿no? Y cómo es cierto que estamos en un mundo que además cada vez es más rápido, y esta rapidez que comentabas tú antes, ¿no? Y si tú no recibes el valor que esperas o pues es que te vas así súper rápido a la competencia. Esto lo estamos viendo sí, sí. constantemente, ¿no? En el mundo fintech, por ejemplo, es súper presente. O sea, es tan fácil ahora abrirte una cuenta en, en cualquier plataforma Ya y ves. cambiarte a otra plataforma, que o consigues que ese time to value sea lo más reducido posible y además te aseguras de estar constantemente haciendo pues esa entrega de valor y que se esté, o ostras, es muy fácil que el usuario acabe yéndose, ¿no? Y al Ujú. final sí, sí, tal cual. O sea, al final es algo core para poder crecer en el largo plazo. ¿Y Está claro. qué hace Frogger diferente que permite a las empresas tener al cliente más cuidado? Vale, pues mira, antes te he mencionado un poquito, te hablaba de esa parte de onboarding y activación y además del toque humano, ¿no? O sea, que es por un lado el Tech Touch, que es ahora algo que se oye tantísimo, ¿no? O sea, que te permite automatizar procesos y automatizar flujos de una manera que sea muy personalizada, pero además tienes la posibilidad de intervención humana. Eso por un lado. Nos gusta darle mucho foco a esa primera parte, ¿no? O quizás más que primera, continuidad de la propia historia del cliente una vez Ujú. que decide registrarse en la plataforma. Pero antes de ello, yo siempre hablo de que Frogger es una herramienta que te permite, por un lado, tener visibilidad de qué ocurre en tu plataforma con tus usuarios. O sea, esa parte de visibilidad creo que es súper importante. Y por otro lado, es la interacción con esos usuarios. O sea, está muy bien tener visibilidad, está muy bien tener métricas. Nosotros no somos una herramienta de métricas puras, para eso hay otras. Pero sí que es cierto que te damos una visibilidad y te permitimos la posibilidad de interactuar. Y al final ir jugando en ese tira y afloja que debes tener con, con tus usuarios a lo largo de ese Sí. ciclo de vida, pues a través de pues, las distintas funcionalidades que además en Frogger están todas interconectadas y se retroalimentan, ¿no? Eso es lo que nos hace diferentes. Además, visualizamos que el mundo del Customer Success avanza hacia lo que denominamos un Customer Success 3.0, ¿no? Que es una parte que ya tendrá más predicción o recomendaciones, que es hacia donde nos dirigimos. Ujú. O sea que, O sea, trabajáis la parte de automatización, dándole ese toque personal, y esto hace pues que con poco esfuerzo, ¿no? Con poca dedicación de recursos de personas, el cliente se efectivamente, sienta todo el rato cuidado, tenga recomendaciones, tenga soporte de una forma eso automática. es.
Eso es. De Súper hecho, guay. siempre hablamos de un embudo en el que al final del embudo es donde está la intervención humana, ¿no? O sea, se trata de que el equipo solo intervenga en aquellas tareas o en aquellos momentos donde realmente se aporta valor y que todo lo demás haya podido ser automatizado o que hayas podido poner muy a disponibilidad del usuario, del cliente, pues esa información o esa que sería un poco más la parte de self-service, ¿no? Entonces sería como pues proactividad, self-service y ya después la intervención humana, ¿no? Esa es un poco la estructura y la filosofía que nosotros entendemos que debe haber detrás No, y de Customer. optimizar también, ¿no? No Sí, 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 solamente vuestros recursos, sino que muchas veces también como usuario tira un poco para atrás, ¿no? Esto tengo que llamar a alguien para que, si lo puedo resolver yo en 2 minutos, prefiero efectivamente. hacerlo a tener que llamar a alguien que me empiece a guiar, que no, esto ya lo sé, que te agobias porque dices que sí, que sí, que eso ya lo sé, pero claro, la otra persona no te está viendo, es un rollo eso. Entonces, Sí, no, efectivamente. súper guay. Cuéntanos, Emily, en temas de crecimiento, ¿cuánto tiempo lleváis desde que empezasteis? ¿Dónde estáis ahora? Y qué nos espera, ¿no? Pues Hmm. mira, nosotros salimos de beta a finales de 2019, comenzamos la comercialización en enero de 2020. De hecho, cuando la gente me dice, ostras, Emily, ¿cómo era antes y después del COVID? Pues digo, mira, es que ha ido tan de la mano que no tenemos mucho histórico previo. Y la verdad que hemos crecido muy bien. Yo creo que la pandemia ha sido un viento que ha soplado a nuestro favor, con lo cual, pues es verdad que, o sea, lo hemos visto en todos los sectores, ¿no? El tema de la digitalización, lo que se llama la era de la economía de suscripción, que es cada vez más acelerada, ¿no? O sea, ya vemos muchísimos negocios que se están transformando en negocios de suscripción y para todos ellos una herramienta y una gestión adecuada del Customer Success es, yo diría que es imprescindible. Entonces, todo esto nos ha ayudado. De hecho, mira, en el tiempo que llevamos en el mercado, pues ya tenemos pues, más de 2.300 workspaces activas en más de 100 países, o sea que en ese sentido muy bien. Una cosa que hicimos desde el principio fue lanzarnos en plataformas en Estados Unidos, o sea, queríamos llegar a mercados lo más lejanos posible a nosotros, que no tuviésemos alcance, porque, bueno, al comienzo pues es fácil hacer, buscar beta testers pues en los alrededores, ¿no? Y estábamos en la comunidad de Demium, pues en proyectos que estuviesen cercanos a nosotros, pero queríamos dar ese salto y recibir feedback y sobre todo recibir mucha información y críticas, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos nuestro lanzamiento en AppSumo, que la gente nos preguntaba, bueno, entonces, ¿qué buscáis con esta campaña? Y me lo preguntaban como si fuese una campaña más comercial y para nosotros era como más un test de Product Market Fit, o sea, queríamos recibir el feedback tal cual de estos sumo links. Y además estos Suele son, ser duro eso, ¿eh? eso es lo que te iba a decir, esto es como ponerte desnudo delante del espejo y ahora te van a decir lo que consideren, ¿sabes? Y así fue, ¿no? La verdad que en nuestro sentido fue exigente, porque es una comunidad exigente y tienes que estar muy ahí, pero fue muy positivo y a nivel de producto nos ayudó también mucho bueno, al principio éramos un poquito más transversales y nos ayudó mucho a centrar mucho el tiro hacia Customer Success y soporte, ¿no? Que es donde estamos a día de hoy. Y bueno, nos encantaron muchos de los reviews que ponían, eran chulísimos, nos hicieron vídeos. Me acuerdo uno que nos decía, ostras, me he comprado varios códigos y esto es la inversión de mi, de mi jubilación. Y yo decía, este tío es muy gracioso. Pero ostras, cuando recibes ese tipo de feedback, pues mira, no deja de ser una palmadita en la espalda, pero Sí, a todos y sobre todo cuando estás en el esfuerzo, que tú sabes que sí. hacemos los que estamos creando proyectos, nos viene, agradecemos, ¿sabes? O sea, que en ese Hombre, sentido, muy bien. Y bueno, y mantenemos un crecimiento a doble dígito desde entonces, o sea, que en ese sentido, muy bien. Con un esfuerzo muy grande o mayor en la parte de outbound, pero sí que estamos dándole mucha caña a nuestro canal inbound, que en algún momento pensamos que invertirá en posiciones, ¿no? Y que el inbound empezará a ser pues bueno, estamos ahora con toda la parte de creación de contenidos, incorporar equipo, un perfil también de Estados Unidos como Head of Content, o sea que en ese sentido muy guay. joder, muy bien. Veo que Ujú. tenéis las cositas claras, vais con estrategia, bien, bien. Muy bien. Y cuéntanos ahora a nivel de métricas, tanto de la parte de usuarios o la parte económica, ¿en qué punto estáis? ¿Qué habéis Ujú. levantado hasta ahora? ¿Qué tenéis en mente para después? Pues sí, mira, el año, bueno, te hablo primero si quieres un poco de cómo estamos. Hay una de las métricas que a mí, y por un poco por nuestro stage, y de la que me siento especialmente orgullosa, y que es el stickiness, que normalmente el mercado, el performance del mercado de herramientas similares o SaaS en el mercado es en torno a un 14, nosotros un 14%, nosotros estamos en un 31%.
Luego quiere decir que es en ese sentido muy guay. Y ahora el desafío es seguir manteniéndolo. O sea, no voy a decir que lo vamos a incrementar mucho porque ya entonces seremos un unicornio muy rápido. No, pero en ese sentido muy contentos. Sí que lo estamos manteniendo mes tras mes y lo que vemos es que hay un nivel de satisfacción y de compromiso también por parte de nuestros clientes muy alto y eso la verdad que está muy chulo. En cuanto al crecimiento y a la ronda que me preguntabas antes, y bueno, y un poco MRR y cómo estamos, pues lo que te decía, el crecimiento va muy bien, ya hemos superado los 15K MRR y en cuanto a ronda, cerramos una el año pasado, finales del año pasado, una ronda así. Y también te comentaba al principio, o sea, al final nosotros sabemos que ahora ya entramos en ligas que son de 12 a 18 meses, ¿no? Y casi que cierras una y la gente dice, bueno, ¿y no lo celebráis? Digo, bueno, ya tenemos la enorme responsabilidad de ir a por, por el siguiente momento, ¿sabes? Sí, Así que ya estamos casi calentando motores para la siguiente. Sí que a nivel estratégico nos hemos planteado el darle un empujoncito, o sea, quizás ahora lo que hacemos es mover unas convertibles más entre inversores que ya tenemos y alguno puede ser que aceptemos de entrante y mover la siguiente ronda para el el Q1 del próximo año. O sea que esa es un poco la previsión. Y desde ahí vuelve a contar la misma historia, exacto, 12, otra vez. 18 meses. Eso es, eso es. Pero ya en otro Así escalón, que ojo. eso es. O sea, vamos subiendo exacto, vamos a otra liga. Qué bueno. Exacto, objetivos a corto, a partir de ahí, ¿qué tenéis, o cuáles son vuestros principales objetivos que tenéis fijados para corto plazo? Pues mira, lo que te comentaba antes, al final el santo grial en todos los SaaS es ir encontrando cuál es esa proporción más adecuada entre esos canales que te comentaba, outbound e inbound. En nuestro caso, de momento sigue teniendo más peso el outbound, pero ir encontrando ese equilibrio, ir dándole y reforzando el peso cada vez mayor de inbound. Entonces, este es uno de los grandes desafíos que nos planteamos. Después es verdad que hay determinadas geografías donde queremos afianzar nuestra presencia e incluso el dedicar más recursos a estas geografías, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí que estamos ahora con bastante actividad en Latinoamérica, también ahora estamos en verano y ahora es un momento adecuado y están justo en Ujú. el invierno austral. Y después Estados Unidos, que al final es como nuestro mercado natural. Entonces, sí que poco a poco estamos localizando más recursos y nuestra estrategia está muy dirigida a también ir afianzando posiciones en ese mercado, bueno, en todos los de habla inglesa. Qué Así bueno. que... ujú. Mola, mola. Bueno, ya cerrando un poco el tema y como estamos preguntando esta segunda temporada a todos los que entrevisto es ¿en qué crees en toda tu trayectoria que te has equivocado y que has aprendido de ello? Pues mira, me he equivocado en bastantes cosas. De Bueno, ya, hecho, como todos, pero como todos. No, pero o sea, es guay porque muchas veces, y salvando la enorme distancia de lo que te voy a decir, existe una enorme distancia entre la comparación que voy a hacer. Pero la película esta de Slumdog Billionaire, ujú, que era como estaba y le hacían preguntas, y es que el tío había pasado por tantas cosas que ya estaba preparado para ir respondiendo a las preguntas, pues muchas veces es verdad que me siento así, ¿no? Muchas de las cosas que nos van pasando las he vivido en algún momento, igual, salvando distancias, pero me sirven muchas de las experiencias que he vivido en diferentes lugares y con diferentes marrones que he tenido que gestionar y me sirven en el día a día. Yo siempre también he pensado que existe, o sea, que se enriquece muchísimo un espacio o un sector o tu propio proyecto cuando haces paralelismos desde otros proyectos que además que puedan no tener nada que ver o aparentemente sean de sectores radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien, pero bueno, por ser más concreta en la respuesta, a ver, cosas en las que yo haya podido fallar, y esto es un tópico, pues te voy a responder con un tópico. O sea, es verdad que a veces, quizás por cuestiones más humanas o por cuestiones, nos cuesta
ser rápidos a la hora de tomar decisiones cuando estas decisiones, por ejemplo, implican a personas, ¿no? Que puedan estar en el equipo y que no puedan ser o que no sean las adecuadas para ese equipo. No quiere decir que a lo mejor la persona en otro contexto, pero Ujú. la toma de decisiones en el momento adecuado te ahorra muchísima energía, bueno, tiempo por supuesto, pero sobre todo energía, que al final es lo que más tenemos que conservar, Sí. ¿no? Porque al final, y más en estados incipientes de los proyectos, nosotros somos como, o tenemos que ser como ese motor, y creo que es súper importante gestionar muy bien. Entonces, el fallo ha sido, pues quizás no tomar las decisiones en el momento adecuado cuando las ves venir. O Ujú. sea, venga, vamos a dar una oportunidad. No. O No, sea, no, si si lo las has ves venir, decidido, ejecuta y ya fuera. está. Exacto. Ujú. Entonces, yo creo que ese es, los mayores errores que haya podido tener a lo largo de mi vida han tenido que ver con eso. O sea, que si yo tuviera que aconsejar es, mira, y a veces ni siquiera necesitas tener datos súper contrastados. No, mira, si sientes que es así, decides, ¿sabes? Estoy Que muy yo a de veces acuerdo con eso. no he confiado en mi intuición, por llamarlo de alguna forma, y luego el tiempo me ha demostrado que ha sido un error no haber confiado. Ujú, O sea ujú. que en el momento que veas que algo no cuadra bien, pum, no demores Cuando mucho estás en la ese decisión. punto, yo creo que a mí me pasa también que algo, no sabes, no es un hecho concreto, no es un factor concreto, pero algo te dice sí o no y hay que actuar y ejecutar y a la siguiente cosa. Eso es, eso es, eso es. Y no dedicarle demasiada energía, es como tú dices, ni demasiados recursos mentales tuyos. O sea, pum, venga, lo siguiente. Acabó, sí, sí. Y Eso es, si pasar la página. la Sí, decisión sí, correcta es la total. que tomes. Nunca sabrás lo que ha Eso es. pasado en nuestro Exacto. caso, o sea que nada, ya Exacto, está. exacto. Y cuéntame algo en lo que digas, un ejemplo, una que tengas clara que digas, joder, aquí lo peté. O sea, esto lo acerté de lleno cuando hice esto. A ver, es verdad que generalmente, o sea, considero que tengo una visión bastante estratégica de las cosas. Entonces, en determinadas ocasiones, la diferencia en el resultado es porque has hecho un pequeño movimiento, ¿no? Por ejemplo, pues me he visto en alguna situación complicada que tenía que gestionar. Mira, cuando llegué a Brasil, teníamos un proyecto en el Amazonas que había dado un mogollón de problemas y y a veces, o sea, y lo que pasó aquí es que necesitas como tener la visión estratégica y yo siempre hablo de los 3 horizontes temporales, H1, H2 y H3, y Ujú. las decisiones que las tienes, a veces las tienes que tomar teniendo en cuenta esos 3 tiempos, ¿no? Y saber que un movimiento pequeño que hagas aquí te puede afectar muy positivamente en el medio plazo y tienes que saber tomarlo, ¿no? Entonces, yo diría que eso es lo que me dio. Me acuerdo que mi jefe en ese momento me decía, ostras, Emi, por eso, bueno, antes no lo he contado yo, mi formación, yo soy licenciada en Derecho, lo que pasa es que luego terminé, hice un MBA y me dediqué mucho a la parte, bueno, internacionalización empresarial, o sea que, Luego y me acuerdo que me decía, pasaron cosas y... sí, bueno, eso es, como el director general de mi empresa decía, mira, yo una vez fui ingeniero, ¿sabes? Estudié ingeniería y una vez fui ingeniero, ahora soy de todo. Claro. Pues eso. Entonces, y me decía, ostras, es muy guay porque al final tener una visión muy generalista y que te permite también ser muy, muy estratega, ¿no? O sea Ujú. que yo diría que eso ha sido clave a la hora de petar, como tú dices, Guay. en algunas decisiones. Sí. Muy bien, y por último, cuéntanos a qué estás últimamente enganchada, con qué estás a tope últimamente. Bueno, a ver, yo siempre digo que soy una persona bastante particular. Entonces, últimamente tengo por ejemplo, hay una cosa que me encanta y que he descubierto pues hace unos meses y es bueno, el tema de las tradiciones. También esto viene de que he vivido 7 años en Brasil y he estado muy en contacto pues con tribus indígenas, con toda la civilización no blanca, ¿vale? Ajá. Y me encanta pues filosofías, prácticas que ellos hacen, su forma Ajá. de ver la vida. Pues inicialmente es una trilogía, aunque luego hay un montón de libros más, de Carlos Castaneda, se llama, sobre las enseñanzas de Don Juan, que habla mucho pues, de tribus yaquis, el tío, desde una visión más él estudiaba antropología cuando empezó a escribir los libros, entonces se aproxima a esa realidad con una visión más científica,
pero poco a poco se va dando cuenta y va entrando como en un mundo desconocido. Pues estoy ahí súper enganchada con, Ah, qué bueno. con esos libros. Bien, bien, bien. Así que, pero bueno, en paralelo también practico yoga, meditación, también durante muchos años, aunque últimamente lo tengo un poco abandonado, también he hecho mucho kitesurf, también soy muy deportista como tú, o sea que... Bien, bien, bien. Mola, mola. Pero Vale, y esa saga la súper recomiendo, o sea, a la gente que le guste lecturas un poco paralelas y diferentes, muy chulo, me está gustando. queda dicho aquí, queda dicho. Muy interesante. Emily, por último, cuéntanos a alguien, una persona o empresa que tú digas, oye, esto lo tienes que sacar aquí, tienes que entrevistar a esta persona porque tiene una historia muy chula. Cuéntanos. Pues mira, hay una chica, también es CEO de una startup, de hecho es que nos vamos encontrando, la primera vez que coincidimos fue en una Alhambra Venture de hace 2 ediciones y luego coincido con ella en Turquía y desde ahí me he ido encontrando, se llama Patricia López Trabajo, ella es, bueno, tiene un proyecto que se llama My Hixer sobre, bueno, salud sexual masculina y un device que han creado para ello. Y la verdad que, uno, lo están petando. Y dos, me parece, ella como persona y como profesional, también, o sea, admiro lo que está haciendo. Hace poquito también estuvimos juntas y luego yo he participado también en otro evento que estaban, bueno, reforzando un poco el papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la sociedad y uno de ellos obviamente era el emprendimiento y en concreto Ujú. startups y hablábamos de la sororidad, que era un término que yo hasta entonces no conocía. Y con ella, la sororidad al final es como cuando ves a otro triunfar o ves a alguien que lo está haciendo muy bien y lo disfrutas como si fuera tuyo, ¿sabes? Pues es un poco lo que yo he vivido con ella y bueno, creo que sería un perfil súper interesante y creo que puede aportar un Qué montón guay. al programa. Pues Así que te paso los hablaremos. contactos. Vale. Hablaremos con ella, que nos cuente a ver qué ha ligado, qué es este device y que nos explique que esas cosas siempre vienen bien, ¿vale? Eso es. Pues Emily, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en el canal y contarnos todo esto. Muchísima suerte con Froget y cuando os disparéis todavía más, volvemos a hablar, ¿vale? Venga, perfecto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Un abrazo. A ti, hasta luego. Y vosotros, Chao. no olvidéis suscribiros para no perderos ninguna. Chao.